Buenas tardes, mi nombre es Yesenia García, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. El tema que hoy les voy a tratar son los métodos y las reglas de interpretación constitucional de la sentencia 1118 CN19, bajo la dirección de la doctora Ana Gabriela Hidrobo de la asignatura Lógica y Argumentación Jurídica. Dentro de los métodos que se utilizaron para interpretar a la sentencia está el método gramatical o literal, el método sistemático, el método histórico, el método genético, el método teleológico, el método comparado y la interpretación evolutiva o dinámica. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional guarda relación con la Constitución, debido a que se encarga de plantear reglas para proteger los derechos constitucionales. El artículo 3 señala métodos y reglas de interpretación constitucional que se deben tomar en cuenta, como son las reglas de solución de antinomias, principio de proporcionalidad, ponderación, interpretación evolutiva o dinámica, interpretación sistemática, interpretación teleológica. Análisis a los diferentes tipos de métodos interpretativos en la sentencia 1118 CN19 que trata sobre el matrimonio igualitario, en donde el Tribunal de la Sala Penal de Pichincha realiza una consulta a la Corte Constitucional para saber si es compatible o no el artículo 67 de la Constitución. Dentro de los métodos utilizados está el método literal, debido a que el artículo 67 de la Constitución es el que se encuentra en conflicto, ya que en el Ecuador anteriormente el matrimonio se lo daba entre un hombre y una mujer, y los órganos públicos, en este caso el registro civil, debía de aplicarlo al artículo tal cual como está estipulado. Sin embargo, esto ocasionó que personas del mismo sexo no pudieran contraer matrimonio y por ende ellas consideraban que se estaba violando derechos constitucionales, por lo cual la Corte Constitucional decide interpretarlo. Otro método utilizado es el método genético, debido a que de esta manera podemos determinar qué originó el cambio y sentido del artículo en conflicto, y esto fue la necesidad de crear esta norma. Con las investigaciones del INEC se determinó que existe una discriminación a los grupos LGBTI dentro de un entorno social, poniéndolos en desventaja. Y esta conducta social hacía que estos grupos no tengan esa libertad de poder realizar un matrimonio igualitario. Por tanto, se dio la necesidad de crear esta norma. Otro método también que se utilizó es el método sistemático. El método sistemático se utilizó debido a que se necesita saber qué originó este conflicto, y ya que la Constitución determinaba una cosa y los instrumentos internacionales también determinaban otra cosa. Y este método permite ver el articulado en su conjunto dentro de este ordenamiento jurídico, en este caso los instrumentos internacionales y la Constitución. Además, también se utilizó el método teleológico, debido a que la interpretación que se realiza a la norma sea compatible con las demás. Es decir, cuál es el fin de interpretar al artículo en conflicto. Otro método también que se debe de aplicar o que se aplicó en esta sentencia fue el método histórico, debido a que dentro de un contexto social y religioso, el matrimonio ha sido la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, en la actualidad existen otras formas de unión, como es la unión de hecho y ahorita es el matrimonio igualitario. Considero que este método es el que se utiliza porque permite influir en el entendimiento actual de la norma en conflicto. Y finalmente, otro método también utilizado es el método comparado. Esto como parte de la interpretación jurídica tenemos que el método comparado en donde permite ver las realidades de otros países y sus luchas para la protección de los derechos. Y de esta forma también tomar y formarnos un criterio para permitir modificar nuestra legislación en beneficio de los derechos de las personas. Métodos y reglas de interpretación constitucional. Interpretación literal del derecho. Si bien es cierto que la Constitución es clara con la norma y aparentemente no necesita una interpretación como lo señala el método literal, sin embargo, esta tiene relación con instrumentos internacionales como parte del ordenamiento jurídico, y de acuerdo al método sistemático debe de guardar relación. En este caso, la Constitución de la República contradice los instrumentos internacionales, además de que la Constitución señala que se aplicará lo que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos.
Otro principio también es el principio de proporcionalidad. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 3, señala los principios de proporcionalidad como parte de los métodos y reglas de interpretación constitucional. El matrimonio igualitario no se establecía en el ordenamiento por situaciones de índole religioso, social, porque se consideraba que el matrimonio únicamente era la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, también la Constitución señala que ningún tipo de creencia puede restringir derechos. Es así que el acceso a esta nueva forma de unión es lo que permite que el Ecuador sea más tolerante, ya que es considerado como un país laico y democrático. Otro principio también es el principio de indubio pro hoc. La Constitución nos dice que es lo que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos y esta está en contra de cualquier forma de discriminación. Por tanto, se considera que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una forma, pero no es la única. También hay otras maneras de unión, como es, por ejemplo, la unión de hecho o en este caso, el matrimonio igualitario. ¿Ya? Ya que lo que se necesita y lo que se quiere es la protección de derechos y que se traten en iguales condiciones. Otro principio es el principio de interpretación evolutiva o dinámica. La aplicación de este método se da debido a que a través de los años el ser humano ha ido evolucionando y con esta evolución se han creado la necesidad de que los derechos también vayan en constante evolución. En el contexto actual y las nuevas formas de vida han creado la necesidad de crear estas normas que protejan derechos de los ciudadanos y que no sean discriminados, ya sea por su inclinación sexual, por su personalidad o cualquier otra forma de libertad que ellos necesiten tener. Este tipo de interpretación es utilizado porque se le atribuye el significado actual que es diferente tal vez al original, es decir, que este tipo de interpretación se agrega un nuevo significado que es diverso al usual. ¿Ya? Y finalmente, podemos decir que dentro de la decisión se han utilizado diferentes métodos, como es el literal, el sistemático, el teleológico, el principio indubio pro homi, a fin de favorecer la efectiva vigencia de los derechos.